Oye, Pablo, ¿cómo ves la situación macroeconómica de cara a 2025? ¿Qué factores crees que son importantes tener en cuenta a la hora de crear la cartera para el año que viene? ¿Qué va a pasar en un caso, suponiendo que aquí a 2 años hubiese una gran crisis financiera de nuevo y caídas de un 50%? Digo, pues que lo que más ha subido es lo que más va a bajar. En el año 2000, las que lideraban, solamente hay una que lidera hoy, como es Microsoft, pero si tú miras las Nokia de turno, los Cisco, los Yahoos, todo este tipo de compañías, dices, nunca han vuelto a sus valoraciones, ¿no? a sus niveles de cotización. ¿Qué activos tienes tú de cara a 2025 fuera de la renta variable? Hay un sinfín de productos que puedes adquirir y lo que miras en cada uno de ellos es la relación beneficio-riesgo. Para mí hoy tener en cartera tiene mucho sentido. Como un ejemplo de que una vivienda comprada en 1890 en términos de dólares te costaba una cantidad ridícula, no sé cuánto, llevarías un fajo de dinero en el bolsillo y pagarías la casa. A día de hoy te vas a los de media, creo que están en $400.000 las viviendas en Estados Unidos, y sin embargo si lo hubieses pagado en oro en 1890, no sé cuántas monedas eran, pero 12, y hoy pagarías con 12 monedas, o sea, serían las mismas monedas. Pablo, hemos repasado renta variable, hemos repasado renta fija y un poquito en inmuebles. Yo creo que ahora queda un activo que a los dos nos gusta. La chicha. Y que este año además, y el anterior, ha dado muchas alegrías. Yo tenía como idea en mente, hacía varios vídeos en los últimos meses sobre esto, 100.000 para este año y para el periodo entre abril y noviembre del año que viene. Bienvenidos a un nuevo episodio de Investalks. Hoy tenemos el placer de estar aquí con Pablo Gil. A Pablo muchos ya le conocéis, para los que aún no, se va a presentar en un momento. Pero la temática de este podcast es muy interesante porque vamos a tratar los factores macroeconómicos más importantes a la hora de invertir en 2025, vamos a hacer un repaso a los distintos activos para que podáis coger ideas y entender qué tendencias de inversión pueden ser rentables de cara a configurar tu cartera para este año que empieza. Así que te recomiendo que cojas papel y boli porque estoy seguro que podrás aprender muchísimo de este episodio. Oye, Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, Javi. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez, así que con muchas ganas de compartir este rato contigo. El placer es mío. De hecho, la primera charla que hicimos en este canal con un invitado fue contigo hace ya un par de años en tu casa y la disfruté un montón y la audiencia también, así que... Yo aprendí un montón de redes sociales en esa visita primera. Todavía guardo una anécdota que cuento por ahí, ¿no? De lo mal preparado que estaba yo para las redes sociales y me vino muy bien también vuestros consejos. Que bueno, la verdad es que tenemos siempre un montón de conversaciones fuera de cámara muy interesantes. Sí. Y a veces no tanto de finanzas, sino también del negocio, ¿no?, que hay detrás en las redes, sí, de cómo vemos la evolución de todo este mercado que hay. Pero bueno, hoy lo vamos a centrar en finanzas. Y si la gente quiere, a lo mejor otro día nos animamos y compartimos estas conversaciones privadas y las hacemos públicas. Oye, Pablo, ¿cómo ves la situación macroeconómica de cara a 2025? ¿Qué factores crees que son importantes tener en cuenta a la hora de crear la cartera para el año que viene? Yo creo que hay una discrepancia enorme entre distintas áreas geográficas, como pocas veces hemos visto. Tenemos a una Europa sumida en una situación de gran debilidad, ¿no? Hemos mejorado un poquito en los últimos trimestres, en los últimos datos ya de PMIs empiezan a preocupar, sobre todo porque pincha el sector servicios, que era un poco el salvavidas de la economía europea. El sector manufacturero llevaba en recesión casi 2 años. Alemania tocadísima, ahora no solamente a nivel económico, sino también a nivel político. En Francia también hay una situación económica bastante endeble. Y son los pilares, ¿no?, de lo que ha sido el proyecto del euro. Creo que Europa estamos como en la UCI en términos económicos, para entendernos. Reino Unido más cerca de la UCI que de lo demás, y luego tienes una situación en Estados Unidos que es asombrosa desde el punto de vista de solidez de crecimiento económico, que depende mucho o está muy apuntalado en un gasto público totalmente loco que está llevando a cabo el gobierno desde la pandemia. Y luego tienes China, ¿no?, que sería el otro exponente de economía potente que en este momento intenta estabilizarse a base de talonarios fiscales y monetarios que ha decidido volcar el régimen de Xi Jinping, ¿no? Entonces, como ves, es un entorno donde hay dos grandes bloques que crecen muy poco, uno que crece por encima de lo que es su zona de equilibrio, y el tercero que viene de sufrir una gran crisis inmobiliaria y está intentando apuntalar la economía para sentar las bases de crecimientos futuros. Y entre ellos, con la llegada de Donald Trump, te vas a encontrar políticas arancelarias que van a generar pues mucha volatilidad y mucha incertidumbre en 2025. Es un entorno
creo que muy especial, ¿no? Hay que tratar cada área por separado. ¡Ey! Estoy seguro que vas a disfrutar un montón este podcast y a sacar muy buenas ideas de cara a invertir en 2025. Pero antes de seguir, quería presentarte al sponsor del Investors. Trade Republic es un banco y broker regulado en Alemania y totalmente seguro para ahorrar e invertir a largo plazo. En Trade Republic, el dinero que tengas sin invertir se remunera a los tipos del Banco Central Europeo de corto plazo. En este caso están por encima del 3%. Pero es que además nos permite invertir en las mejores acciones de todo el mundo y en los mejores ETFs sin comisiones, creando planes de inversión recurrentes cada mes, que ya sabéis que yo creo que es la mejor opción para invertir a largo plazo, un buen DCA. Pero además, si quieres hacer una única compra, también puedes, por supuesto, y la comisión es únicamente de 1 euro por acción o por ETF. Te dejo abajo toda la info en el comentario fijado y en la descripción y los términos y condiciones. Oye, seguimos con el podcast. Parece que tenemos un poco un campo de minas, ¿no? Porque esta situación macro, que yo creo que todos compartimos, al final Europa súper débil, un montón de deuda en los estados, el informe de Draghi, que bueno, sí, apuntará muy bien los problemas de burocracia, de exceso de regulación y tal, pero al final decía, no, inyectar un 5% de PIB de la eurozona, que como, joder, siempre la solución es más dinero en el mercado, ¿no? Y claro, al final también los mercados parece como que los problemas y las promesas son muy buenas en reflejarlas, ¿no? Por ejemplo, Europa pues está más barata en términos de PER que Estados Unidos, China está aún más barata y Estados Unidos parece que está muy cara, lleva muchos años muy cara, pero sigue subiendo. Y claro, yo te sigo mucho en redes y ya llevas tú un tiempo ahí avisando de tema de China, que puede ser interesante, ¿no? Crear ahí posición o haber ido creando posición cuando estaba más baja aún. Pero a mí, con China tengo ahí una doble sensación siempre. Y es como, vale, está barata, empresas de mucha calidad, pero el capital es muy miedica, ¿no? Y con lo que pasó con Baba, con todo el tema del Partido Comunista, hay un poco de miedo a meter ahí nuestro dinero para ver si se acaba materializando esa recuperación de la confianza, porque efectivamente si se recupera la confianza puede haber una revaluación muy buena, porque son PERs muy atractivos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú ese balance? Ese es el balance complicado siempre, ¿no? Hay veces que te vuelcas en cosas que ya están caras, pero que tienen mucha inercia, que sería un poco el caso de Estados Unidos, ¿no? Nvidia, que está sacando unos resultados francamente buenos, pero sabes que estás pagando un precio ventas, un precio sobre earnings futuros enorme, y más vale que el tema de la IA cumpla con las promesas que ahora mismo están cotizadas en las valoraciones de muchas de estas compañías. Por otro lado, tienes el extremo opuesto, ¿no? Y tú dices, bueno, han publicado recientemente pues Baidu, Didi, Alibaba, y dices, resultados muy flojetes, la verdad, que han decepcionado en general. Dices, ya, pero ¿a qué precio se está cotizando? ¿Cuánto de esa decepción está ya metida realmente en las valoraciones de la bolsa? ¿Qué prefiere el inversor? El inversor prefiere pagar caro, pero donde las cosas están funcionando, que no irse a lo que está barato y descubrir cuándo va a empezar a funcionar. El que compra barato en espera de que el precio al final se ajuste a su nivel de equilibrio es el concepto de value investing, ¿no? Como siempre se habla de Warren Buffett. Warren Buffett no es value investing en absoluto ya, empezó siéndolo, pero teniendo en cuenta que tenía en Apple en una posición de casi el 50% de su cartera de value investing, eso no tiene nada. Pero sí es ese tipo de criterio, ¿no? De buscar un valor que todavía no está cotizado en espera de que tarde o temprano vaya allí. Yo creo que en China ese concepto funciona. ¿Qué pasa? Que tienes que tragar muchas cosas que no te van a gustar. No te gusta el régimen de Xi Jinping, que ya no es comunismo tampoco, porque es una especie de mezcolanza, ¿no? Pero hay proteccionismo al mercado, puede haber temas de dumping, puede haber subvenciones a sectores estratégicos que no compiten en las mismas condiciones que en otros países. Pero luego en otros países no nos olvidemos que también tenemos nuestra forma de jugar. En Estados Unidos las multinacionales pagan una ridiculez de impuestos, lo cual hace que tengan mucho más beneficio, y lo hacen así porque se les permite que ocurra, tanto cuando se domicilian en Dublín o en algún otro pseudo paraíso fiscal. Se les permite, digamos, que siendo compañías que valen más que PIBs de las grandes economías desarrolladas europeas, pues básicamente estén pagando una cantidad ínfima de impuestos. Entonces, yo creo que el juego limpio no existe. En China tienes que soslayar que no te gusta el control del regulador y del gobierno, está ahí, y de hecho el crackdown que hicieron contra estas compañías que tú decías fue brutal, y probablemente en desenlace del mal comportamiento de la bolsa china. Por otro lado tienes lo que están haciendo bien, bien entre comillas, bien para la bolsa. Se están endeudando a un ritmo sin precedentes, están empezando a meter estímulo monetario y fiscal
similar al que hizo Estados Unidos en 2009 para sacarle de la crisis inmobiliaria y crisis financiera. Y la gran apuesta aquí es esa, es decir, con independencia de si te gusta o no, las herramientas que están utilizando van a tener efecto. Estás comprando a valoraciones suficientemente buenas como para que si tiene efecto lo que puedas ganar sea cercano a un 100%, porque si es así, yo creo que hay un potencial mucho mayor en la bolsa china que no en la bolsa estadounidense. Que evidentemente es una apuesta que tiene riesgos, ¿no? Y que puedes equivocarte, pero yo soy un poco contrarian, es decir, cuando todo el mundo está encantado con algo, yo normalmente no me siento cómodo, y cuando la gente habla pestes de determinadas cosas, si hay fundamento detrás, China es la segunda economía del mundo, no estamos hablando de una economía pequeña, y le va a echar un pulso a Estados Unidos como primera potencia económica y militar del mundo en los próximos años, pues bueno, para mí es una apuesta interesante donde yo sí me he metido. Y de cara a invertir en China para un inversor que no sea un auténtico experto, no quiera ir compañía por compañía, ¿qué instrumentos o qué opciones habría para tener esa diversificación al mercado chino y tener esa exposición sin tener que entrar a empresa por empresa? Hay ETFs que replican bolsas chinas y hay varias bolsas chinas, ¿de acuerdo? Hay acciones A, acciones B, hay acciones cotizadas solamente en Hong Kong, pero que son compañías locales en China. Ese es un índice que se llama Hang Seng China Enterprises Index. Luego está el CSI 300, que es muy habitual, es uno de los más conocidos. Y hay ETFs básicamente que te replican cualquiera de esos índices, y lo único que hay que tener en cuenta es en qué moneda cotizan. Algunos cotizan en dólares estadounidenses, otros en dólares de Hong Kong, otros si están emitidos por alguna compañía como Vanguard o como MSCI, los puedes encontrar que cotizan ya con cobertura de divisa en euro. Es cuestión de mirarlo. Este año te diría que hay variaciones entre ellos, pero se mueven entre un más 14 y un más 22%, con lo cual, bueno, habiendo diferencias, como ves, tienen un nexo, un denominador común amplio, y básicamente el comportamiento que han tenido es bastante similar. Lo dejaremos en la descripción para que la gente le eche un vistazo, porque a veces es un poco lioso, no es como, no sé, un MSCI World lo conoce todo el mundo, Sí. Pero cuando uno quiere exposición a China le cuesta un poco entender cuál es el instrumento adecuado. Y hablando de Estados Unidos, que coincido mucho con tu visión, ahí lo único es que, claro, Estados Unidos es como un gigante enorme, pero que hay muchas diferencias entre los tipos de empresas que forman parte de la economía americana, ¿no? Como tú muy bien has explicado en muchas ocasiones. Por una parte tenemos la gran concentración del S&P 500, que ha ido subiendo beneficios y parece que hasta ahora se ha ido justificando, ¿no?, esos precios, pero está por ver si van a seguir siendo capaces de aumentar márgenes de beneficio para justificar esas valoraciones. Pero luego, si nos vamos a las otras 480 empresas o 490 o incluso a las small caps, ya vemos precios más razonables. ¿Ves interesante tener posición a un S&P 500 aquí ponderado o a un Russell 2000 o algún otro índice en Estados Unidos que no dé tanto peso a las big cap o a las enormous cap, que son las que arrastran tanto los múltiplos? Pues mira, nosotros en seminarios, cuando analizamos el mercado, una de las últimas cosas que hablábamos era de buscar el rally de Navidad en el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías. Al final, si te fijas, buena parte de lo que quiere hacer Donald Trump es promover bajada de impuestos, una industria manufacturera más poderosa dentro del propio Estados Unidos, primar a las compañías que trabajan y fabrican en la propia frontera, dentro de, digamos, de la frontera estadounidense, en detrimento de las que buscan hacer la fabricación al exterior, ¿no? Hay una pequeña batalla con eso de fabricar coches, por ejemplo, en México para luego importarlos a Estados Unidos. Si te crees esa película de Donald Trump, que digas, bueno, si va a fomentar todo esto los primeros 100 días de mandato a partir del 20 de enero, las small caps se benefician más de esas políticas que las big caps, y además tienes un factor que puede ser interesante, y es que promover bajada de tipos, que eso depende de la Fed, pero ya sabemos cómo de intrusivo puede ser Trump, sobre todo con Powell en el mandato anterior. Pues bueno, todo eso podría alimentar un mejor comportamiento de las small caps, que no han vuelto a máximos históricos desde el año 2021, se están claramente muy por debajo de lo que ha pasado con un Nasdaq o con un S&P 500. Y luego preguntas otra cosa que es muy interesante, y es, ¿merece la pena el índice que está equiponderado frente al índice tradicional, donde las grandes compañías pesan mucho más que las pequeñas? Pues es muy curioso, cuando tú te pones un gráfico de varias décadas, descubres que el índice que mejor lo hace es el equiponderado, lo cual te da una reflexión interesante respecto a qué hacemos los inversores. Nos enamoramos de determinadas compañías,
las explotamos, las llevamos hasta niveles increíblemente de euforia y al cabo de un tiempo nos desenamoramos y esas compañías pasan a un segundo plano. En el año 2000, las que lideraban, solamente hay una que lidera hoy, como es Microsoft, pero si tú miras las Nokia de turno, los Cisco, los Yahoos, todo este tipo de compañías, dices, nunca han vuelto a sus valoraciones, ¿no? a sus niveles de cotización. Con lo cual, trabajar sobre lo que está caliente en el momento, si es para timing de corto plazo, probablemente sea correcto, pero si eres un inversor de largo plazo y descubres que el equiponderado lo hace mejor, lo que deberías tener es mucho cuidado en enamorarte de determinados nombres y compañías, ¿no? Porque si de verdad lo hiciesen sistemáticamente mejor, no veríamos que en la comparativa el índice equiponderado sale ganador, ¿no? Con lo cual es casi un poco un tema de modas, ¿no? Modas que duran muchos años, pero no dejan de ser modas. Ahí el único miedo que a mí me da con la parte de China y las small caps es que si se materializase una caída gorda en el mercado, una recesión, estas empresas podrían caer aún más o podrían, al estar ya en precios más baratos, tener menor porcentaje en términos de caída. Mira, y una de las cosas que he aprendido en estos 40 años ha sido que cuando hay un desastre, una caída no de un 15, un 20, sino una caída de un 30, un 40, un 50%, que hemos tenido varias en las últimas 4 décadas, se produce concentración o correlación sistemáticamente. ¿Por qué? Porque cuando empieza el problema, uno castiga a la compañía que consideras que va a sufrir más, ¿no? Que quiere salir del problema y eso es lo que antes cae. Pero a medida que el movimiento se convierte en una bola de nieve que impacta en el mercado de forma global, la gente vende lo que tiene. Es decir, el gestor profesional empieza haciendo cobertura. Y yo tengo esta compañía que es muy buena, no me la quiero quitar, voy a vender o el índice o la compañía parecida, hago un hedge a mi posición, porque mi posición me gusta y no me la quiero quitar. Pero cuando las cosas se ponen feas, hay un momento dado en que como gestionas el riesgo y no otra cosa, dices, mira, déjate, me voy a quitar lo que tengo y ya lo compraré cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Y en el mundo hoy, si te fijas, el porcentaje máximo de inversión está en ETFs pasivos, es decir, en réplicas de índices a través de ETFs que no gestionan el riesgo. Con lo cual, si me dijeses, ¿qué va a pasar en un caso, suponiendo que aquí a 2 años hubiese una gran crisis financiera de nuevo y caídas de un 50%? Digo, pues que lo que más ha subido es lo que más va a bajar. ¿Que luego se recupera antes? Sí, puede ser. Acuérdate en 2022 qué le pasó a Meta, qué le pasó a Netflix, qué le pasó a Tesla. Cayeron todas más de un 70%. Casi todas, Tesla no ha vuelto a máximos, pero casi todas han vuelto a batir el máximo histórico. Meta es un buen caso, ¿no? Sí. Con lo cual, no quiere decir que la historia de Meta fuese un one-off de se acabó y nunca más, ¿no? Pero la reacción del inversor ante el problema que surge fue brutal, ¿no? Entonces, hay que ser muy consciente de que en momentos de pánico la gente empieza a correr, no mira para atrás y las decisiones que se toman son de instinto básico, de supervivencia, ¿no? Y eso hace que lo que tengas en cartera acabes vendiéndolo porque no aguantas la presión. Muy interesante. Pablo, estuve escuchando un podcast muy interesante de Druckenmiller hace unas semanas, creo que era con uno de los gestores del Fondo Soberano de Noruega. Claro, Druckenmiller es muy curioso porque es de los pocos inversores que no ha tenido, creo, ningún año de pérdidas en su hedge fund y una rentabilidad exagerada. Y le preguntaban que cuál era el secreto para no haber tenido pérdidas ningún año, cuando precisamente como hablamos, ¿no? Cuando cae la bolsa al final, pues, oye, hay algo que cae más, algo que cae menos, pero al final todo el mundo sale corriendo y se generan pérdidas muy agresivas que incluso en algunas compañías no tienen tanto sentido. Y él decía que una de sus claves era no casarse con el tipo de activo. Es decir, si él consideraba que no había oportunidades en la bolsa, se iba a la renta fija o a las divisas o a cualquier otro activo, ¿no? Entonces, el panorama inversor pues permite este tipo de herramientas, ¿no? Te permite invertir en real estate, en renta fija, en inmuebles, en oro. ¿Qué activos tienes tú de cara a 2025 fuera de la renta variable? Bueno, yo he estado sin renta variable año y medio. Me salí en enero de 2022 y hasta 2023, finales casi, no empecé a poner en mi cartera renta variable china. Y es un tema muy interesante porque hay una cultura pro bolsa. Para mí bolsa es un activo más, simplemente. ¿Que es atractivo? Estoy. ¿Que no? No estoy. Y aquí entraríamos en la gran batalla del DCA, la inversión sin timing, sin gestionar los riesgos. Pero
si tú tienes cultura como inversor, creo que el enfoque correcto es el que tú has dicho, hay un sinfín de productos que puedes adquirir y lo que miras en cada uno de ellos es la relación beneficio-riesgo. Para mí hoy tener en cartera bonos tiene mucho sentido, no como único activo, pero tiene mucho sentido porque en el fondo estás diciendo que después de 10 años con casi 18 trillones de dólares o billones de euros de bonos en tasas negativas porque estaban los tipos invertidos, o sea, estaban por debajo de cero, no había esa alternativa. De repente tienes bonos que te pagan entre el 4 y el 4,5% en Reino Unido, en Estados Unidos, un 3 o en torno a un 3 y algo en Italia, y dices, bueno, son muy poquito, digo, ya, pero es que no tienen riesgo. Y dices, bueno, riesgo siempre hay, digo, ya, pero es que si tú crees que puede quebrar el Tesoro estadounidense y no cumplir con el pago de intereses y cupones de la deuda que emite, el problema que tenemos no es tu posición en bonos, el problema que tenemos es que hay una guerra a nivel global. O sea, si Estados Unidos cae como sistema financiero, ya lo vimos en 2008, se va a llevar por delante a todos. Con lo cual, el problema sería de otra magnitud. Dentro de un orden razonable, riesgo casi inexistente, rentabilidad que supera claramente el nivel de inflación. Digo, bueno, pues para el que tiene un perfil ultraconservador, de repente tiene una posibilidad de que no pierda capacidad adquisitiva su dinero sin riesgo. Antes no lo tenía. Luego tienes el segundo escalón. El segundo escalón sería una inversión en inmobiliario, ¿no? Dices, yo le llamo segundo escalón por concepto de riesgo. ¿Puedes perder dinero invirtiendo en inmuebles? Claro. A largo plazo el precio del inmueble sube de tal manera que suele cubrir el efecto de la inflación década tras década. Digo, sí, en casi todo el mundo lo puedes ver. Con lo cual, si te puedes sentar sobre la posición y no especulas a unos pocos años vista, te diría que es una inversión muy segura en términos de lo que te puede ofrecer respecto a lo que te puede quitar. ¿Cuál es el problema? Pues que para acceder a comprar una vivienda necesitas un capital elevado. Si le quitas todos los costes aparejados desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de la cuota hipotecaria, de los gastos de comunidad, de seguros, todo aquello que lleva implícito un inmueble, al final descubres que igual lo que te queda es una rentabilidad de un 4,5%, que luego si te metes en el alquiler turístico probablemente puede ser mucho mayor, pero bueno, hay que ser consciente de que una vez limpias todo, lo que te queda es una rentabilidad que no es tampoco brutal, pero tienes un activo que no estás evaluando todo el tiempo. Cuando tú compras bolsa y hay un pequeño shock en el mercado, te pones a mirar cuánto ha bajado, cuánto te ha afectado, pero en los inmuebles yo creo que lo miras mucho menos, ¿no? Es de las pocas inversiones que puedes hacer a largo plazo estando tranquilo. Sí, es que al final lo que es cierto es que no hay una mejor inversión para todo el mundo. No hay una mejor inversión bajo ningún concepto, pero mucho menos aún no hay una buena inversión para todo el mundo. Al final cada tipo de inversor tiene que entender un poco, pues eso, ¿no? Cómo tolerar el riesgo, cuál es su horizonte temporal, qué valora. No todo el mundo valora componer a tasas del 8. A lo mejor es lo que tú dices. Hay gente que valora dormir tranquila y no sería capaz de dormir tranquila con su dinero en bolsa, o incluso no entiende la renta fija como para exponerse y está más tranquilo con su pisito, ¿no? Nosotros cuando teníamos el fondo dábamos un Euribor más 3 puntos, que al final estaba Euribor al 3,5. Estábamos dando un 6 y pico después de comisiones. Y me acuerdo que había algunos que te decían, ¡buah, eso es poquísimo, un 6 y pico al año! Y te digo, ya, pero es que no hemos perdido, creo que en 13 años, un año perdimos un 1,5. Y digo, a ti lo que se te olvida es que los que invierten en nuestro fondo ya son ricos. Claro. No pretenden hacerse ricos, con lo cual a un tío que le dices te vaya a dar un 6 y pico de rentabilidad todos los años o con un mínimo riesgo, casi ningún riesgo, y el año de 2008 que se va todo al garete, el mercado corrige casi un 60%, le das un 3 o un 4 de rentabilidad positiva, él decía, vamos, esto es gloria bendita, ¿no? Entonces, depende, como tú dices, depende del perfil. Hay gente que no quiere hacerse rico invirtiendo, lo que quiere es mantener capacidad adquisitiva de lo que ya ha ganado o está ganando en otros negocios. 100%. Y tema bono americano, porque el 10 años está al 4 y pico ahora, ¿no? Y el dólar está prácticamente en máximos contra el euro. ¿Cómo ves estar con el bono americano? Hay riesgo divisa, claro, pero el euro no parece que vaya a recuperar terreno al dólar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? La decisión fácil, esta entrevista cuando estaba a 1,11 te habría dicho que era ideal, ¿no? Porque tenías, digamos, técnicamente en la parte de arriba de un canal que viene desde el año 2008, el euro dólar, y te digo, pillas el euro caro respecto al dólar en términos de lo que es análisis técnico
y una rentabilidad con el repunte que ha habido en el bono de 10 años, digo, encima lo pillas por encima del 4,25, cerca del 4,5, digo, está perfecto, ¿no? Cuando empieza a caer el euro dólar y se te va a la banda de abajo, 1,03, 1,04, 1,04,5, y dices, bueno, se va a ir a la paridad, todo el mundo empieza a darle vueltas a este tema, ¿no? Porque si el euro repunta, como tú bien indicas, el riesgo de divisa se come una parte importante o casi toda la rentabilidad que obtienes por el pago del cupón, ¿no? Yo no veo al euro haciéndolo mejor que el dólar. ¿Rebotes tácticos? Sí, claro que puede haber, pero ¿por qué no? Pues porque Europa hemos dicho que está en la UCI, lo cual implica que el Banco Central Europeo va a seguir bajando tasas de interés a un ritmo mucho más rápido que la Reserva Federal, y eso, sobre el papel, pues favorece que el dólar mantenga fortaleza frente al euro, con lo cual no debería ser, no es algo que a lo mejor te vas a contemplar como un punto a favor en esa estrategia de comprar el bono americano, pero al menos no es un punto en contra. Con lo cual, si te gusta la rentabilidad que ofrece la deuda de Estados Unidos, yo tengo bono americano, o sea que compró hace tiempo ya. Creo que es una inversión muy interesante. Y también hablando de bonos, porque el mundo de la renta fija es súper interesante, es un poco complejo de entender. Y o sea, en el mundo financiero sí que es muy sabido que la renta fija mueve, creo que es el doble de lo que mueve la renta variable, pero yo creo que en el día a día, la gente que no está tan metida en el sector, la renta fija es ese gran desconocido, ¿no? Los bonos europeos a 20, 30 años o más que tantísimo han sufrido, ¿ves como apuesta muy especulativa invertir en ellos de cara a una bajada de tipos? Es que 20, 30 años es un mundo. O sea, cuando te pones a pensar en los últimos 20, 30 años... Hablo como algo especulativo, por este tema de si con la bajada de tipos recuperan... En primer lugar, tienes un problema y hay mucha bajada metida en precio. Un Euribor al 2,5 y empiezas a ver un poco dónde está el panorama, ¿no? Dudas sobre si puede haber una crisis en Europa, ¿no? Los dos pilares, Alemania y Francia, no están en su mejor momento. Trump es bastante agresivo respecto a Europa. Nos estamos quedando, tú has mencionado el informe de Draghi, nos hemos quedado muy lejos de China y de Estados Unidos en términos de inversión, en términos de desregularización, en reducir todos los trámites administrativos. Estamos en otra liga. ¿Puede eso desembocar en una lucha interna de aquellos países que son más del ala de Trump, como pasa con Hungría, con Polonia, respecto a otros que a lo mejor somos más conservadores y queremos seguir un poco una línea contra Trump? Es decir, creo que se abre ahí un mundo geopolítico interesantísimo y a 20, 30 años, a saber, o sea, en los últimos 30 años has tenido el pinchazo a la burbuja.com, la crisis financiera, la crisis periférica, el COVID. Era imposible saber que todo esto iba a ocurrir, ¿no? Entonces, para la gente que especula, yo cuando compro el bono, una de las premisas que para mí es vital es que en el peor de los casos pueda aguantar la posición al vencimiento del bono, porque eso es lo que te da el concepto de renta fija, ¿no? La gente tiene que entender que hablamos de renta fija porque hay un tipo de interés que tú vas a percibir con toda seguridad todos los años hasta el vencimiento del bono y te van a devolver el dinero que has puesto en el bono siempre y cuando aguantes hasta el vencimiento de ese bono. Si es 2 años, 2 años, si es 5, 5, si es 10, 10. Si no aguantas, estás especulando a que el precio suba y que la rentabilidad baje, lo cual quiere decir que necesitas que bajen los tipos de interés. Si fallas, mira, en Estados Unidos hace 4 meses, 5 meses, todo el mundo estaba hablando de muchas bajadas de tasas de interés por parte de la Fed, y cuando se ha visto con los datos de desempleo menos malos de lo que la gente temía, el dato de inflación un poco más fuerte, la guerra arancelaria y supuesto efecto inflacionista, se han quitado de la mesa un montón de previsiones de bajadas de tasas, el bono se ha movido otra vez para abajo, la rentabilidad para arriba, y si estás especulando con eso te pegas un galletazo, ¿no? El que lo tiene, como lo tengo yo, al 4 y pico de rentabilidad, casado a lo mejor con una hipoteca fija al 1 y pico, pues le da igual. Es decir, tú vas a mantener esa inversión hasta vencimiento y ya sabes lo que te va a rentar, ¿no? Entonces, es una inversión muy segura, como dices tú, gran desconocida, pero con unos conceptos muy básicos descubres que es una forma de garantizarte una rentabilidad durante un periodo determinado sin tener que especular. Porque si vas a especular, te puede salir bien o mal. Pero yo no me planteo la entrada en el bono como diría de trading o swing trading. Me lo planteo como posición estructural. Que luego surge algo y lo quiero quitar, me pasó en 2018, lo quito. Pero no juego a quitarlo al principio, sino juego
a ese cupón que quiero percibir. Uniendo esta parte de renta fija y de inmuebles, que tiene mucha relación, porque al final la financiación en inmuebles también va muy relacionada a los tipos de interés, ¿puedes explicar un poquito más la operación esta que has comentado en alguna ocasión de yo me hipoteco a un tipo por debajo de lo que están, de lo que luego en el futuro, ¿no? Hay bonos, y entonces luego compro el bono y tengo pues ese margen, ¿no? ¿Podrías explicarlo? Sí, la renta fija, la gente tiene que entender que igual que tú vas a un banco a pedir una hipoteca, yo digo, vale, me quiero comprar una casa que vale $500,000 y pido una hipoteca de la mitad, 250.000. ¿Qué hace el banco? El banco estudia mi perfil como inversor, mi nómina, mi vida laboral y dice, vale, te lo concedo. Y entonces yo escojo si quiero tipo variable, tipo fijo o tipo mixto, ¿no? Si en 2020, que es cuando yo hago esta operación, están los tipos al menos 0,50 en Europa, downside, es decir, que baje mucho más, es absurdo, ¿no? Entonces dices, bueno, ya estamos en mínimos históricos. El tipo que yo conseguí fue 1,40 tipo fijo. Entonces, vale, eso quiere decir que yo tengo una responsabilidad de pagar todos los meses a mi banco el equivalente a un tipo de interés a 1,40 más la devolución del principal, que es lo que me han prestado en las cuotas de X años. Si tú crees que las políticas que se llevan a cabo en 2020 van a ser inflacionistas, puedes hacer un salto más y dices, si va a ser inflacionista, los bancos centrales como el BCE van a tener que subir los tipos de interés para combatir la inflación. Cuando suban los tipos de interés, como los bonos es el tipo de interés que pagan los gobiernos por financiarse, también va a subir. Tú ya tienes tu compromiso con el banco al cual le has pedido prestado y pasa 1 año y medio y descubres que se da la inflación, se da las subidas de tipos a partir del año 2022 y los bonos empiezan a tener un coste de emisión más alto, que es que pagan una rentabilidad más alta. Cuando el gobierno se quiere financiar, hace lo mismo que cuando tú te quieres financiar. Tú vas a buscar el préstamo a la hipoteca, el gobierno emite un bono que lo que te dice es, si me prestas tu dinero, yo te voy a pagar este tipo de interés que pone aquí en el bono, que es el cupón, todos los años, y cuando venza el bono, aquí pone que es a 10 años, dentro de 10 años yo te devuelvo el dinero que me prestaste. En eso consiste. Es exactamente la misma operación para entendernos que la hipoteca, solo que tú pasas de ser el tomador del dinero en el banco a ser el que se lo prestas al tesoro público. Entonces dices, bueno, si tú puedes tener una obligación de tener que pagar 1,40 fijo durante los próximos 15 años y 2 años más tarde has conseguido prestarle tu dinero al tesoro y el tesoro te paga a ti un 4 y pico %, la diferencia entre lo que tú percibes y lo que tú obtienes está arbitrado, porque eres conocedor de los dos flujos, no van a variar en el tiempo, está casada la operación, tú tienes tu casa. Subsidiada por el Tesoro americano. Y el Tesoro americano te paga mucho más de lo que te cuesta a ti la hipoteca. Y encima, si ha habido depreciación del euro frente al dólar, más beneficio aún que se obtiene. Y luego tienes la revalorización, porque cuando hay inflación, los activos reales suben de precio. Es algo que siempre ha sido así. De hecho, la inflación es la pérdida de la capacidad adquisitiva de tu dinero, con lo cual, lógicamente, si hay pérdida de capacidad adquisitiva es porque en términos de billetes la casa cuesta más billetes, con lo cual en ese entorno en el que tú estás con el hedge o con has arbitrado lo que te cuesta y lo que percibes, encima estás viendo cómo sube el valor de la vivienda. Y para la gente que se plantea comprar vivienda, yo creo que sí que es importante que entiendan también que no todas las zonas, o sea, que el inmobiliario pasa un poco como el universo de las acciones. No todas las compañías son iguales y no todas las zonas de España son iguales, ¿no? Para comprar vivienda. ¿Tú en qué zonas te fijarías o, mejor dicho, qué zonas descartarías a la hora de comprar un inmueble? A ver, yo no soy experto en esto y las paso canutas porque evidentemente depende mucho del destino de lo que vayas a hacer con el inmueble. Es para disfrute personal, es una segunda residencia, en cuyo caso la vas a querer donde quieres tener tu segunda residencia, aunque no sea la mejor elección financiera. Lo quieres para hacer alquiler turístico, si consigues la licencia, en cuyo caso pues la costa pues siempre tiene ese plus, ¿no? Y luego hay ciertas áreas donde hay escasez de construcción, donde faltan más viviendas. Si estás buscando rentabilizarlo al máximo, hay que hacer un estudio de dónde están. Me van a matar por ahí, ¿no? Las áreas tensionadas realmente, ¿no? Y dices, vale, estás haciendo un papel de especulador, ¿no? Y te van a a cancelar. Te van a señalar como alguien que especula con bienes de primera necesidad. Es muy curioso este tema porque en España la propiedad es como un 76% y nos hemos pasado décadas
desde que somos una democracia donde el individuo acude al mercado de la vivienda como una forma de mantener capacidad adquisitiva, no porque sea especulador, sino porque, como hemos dicho antes, nos sentimos cómodos los españoles teniendo propiedad, nuestra vivienda en propiedad, y no tenemos que revaluarla y luego pues muchas veces se la dejas a los hijos, pero no es especulador por eso. Eres simplemente alguien que quiere comprar la casa porque está acostumbrado a sus ahorros o patrimonio tenerlo invertido en vivienda. Hay gente que tiene una, gente que tiene dos, gente que tiene tres, pero no son especuladores, no están jugando con eso, simplemente es la forma. Estados Unidos es más habitual, por ejemplo, tener invertido en bolsa. Aquí hay poca cultura de eso, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo lo haces? Digo, pues como tú has dicho antes, dependiendo del perfil, dependiendo de lo que vayas buscando. ¿Lo quieres alquilar en Airbnb? ¿Lo quieres tener para ti? ¿Lo quieres usar tú y tu familia? ¿No te importa no tenerlo alquilado y poder usarlo tú? Por no tenerlo alquilado y usarlo tú, ya sabes que Hacienda te va a cobrar todos los años, ¿no? Por el equivalente a lo que habrías sacado si lo alquilases, aunque no lo estés alquilando, y es tu propia vivienda. Y como financiero, ahora, ¿cómo ves los tipos de interés para el que se tenga que hipotecar? Ahora está más o menos, creo que Euribor 2,4. Sí. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Yo creo que Europa necesita recortes de tipos. De hecho, creo que la semana próxima te van a volver a bajar 0,25, que está más que metido en el precio, que nadie se engañe. Es decir, que no crean que porque baje 0,25 la semana que viene vas a ver un desplome adicional del Euribor. Pero es que yo creo que va a ser la tónica en 2025. Vamos a seguir viendo recortes de tasas de interés. ¿Y si tuvieses que coger la hipoteca, variable, fijo? A ver, siempre puedes cambiar. Es decir, la ventaja de meterte en una hipoteca variable es que siempre puedes cambiar. Pero yo casi te diría variable a 2 años y luego fija, porque jugando un poco con las bajadas que todavía quedan por producirse, y ya cuando alcanza un cierto nivel, yo no soy de los de quiero el tipo más bajo. No, mira, la certeza de lo que te va a costar una inversión tan grande como es una vivienda es muy importante. Entonces, si tú dices, oye, mira, si yo pago menos de un 2 por una fija, ya me di con un canto en los dientes. Si baja un 1,5, pues habría sido mejor, pero el 1,90 está espectacular. Okay. Con lo cual, decir, bueno, me dejo un poquito de margen en un año, año y medio, a ver si bajan algo más, que se acerque la fija al 2 o en torno al 2, y ahí yo creo que quitarte la incertidumbre no tiene precio. Sí, al final te estás financiando a un 2, incluso fuese un 2,5, está por debajo de la inflación a 20, 30 años. Sabes que la inflación va a ir devorando la deuda poco a poco y tú vas a ir ganando poder adquisitivo, con lo que totalmente. Yo preferiría esa certidumbre también a largo plazo y con estos tipos, pues no, probablemente si saco una hipoteca fija al 2 y pico, con ella me quedaría feliz. Pablo, hemos repasado renta variable, hemos repasado renta fija y un poquito en inmuebles. Yo creo que ahora queda un activo que a los dos nos gusta. La chicha. Y que este año, además, y el anterior, ha dado muchas alegrías a los inversores que llevan viendo su tesis con tiempo y que es ese nuevo activo real, ¿no? Esa nueva propiedad digital. ¿Cómo ves Bitcoin? Ahora está hablando de máximos históricos, ¿no? Sí, está, intentando llegar a los 100.000 y romperlo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves para 2025? Hay mucha gente que, claro, por una parte igual ya lleva tiempo invirtiendo y se plantea tomar beneficios o tomar beneficios con una parte. Otros que lo están viendo y, como siempre, los máximos empujan a que la gente empiece a entender o al menos sumarse a las modas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú de cara a 2025? Yo quiero liquidar la mitad de lo que tengo en los próximos meses. Hay una parte que dejo siempre estructural. Hay una parte que, si te crees la película de que el dinero fiat se deprecia sistemáticamente, no quieres tener todo en dinero fiat, como es lógico. Quieres buscar alternativas. Y eso me lleva a una parte, lo quiero en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez sé que es un activo ultra volátil, con lo cual cuando empieza a caer y cae un 70 o un 80% no es agradable. Entonces, la idea es salirte adecuadamente de la mitad para que ese potencial de compra lo tengas activo cuando se producen las grandes correcciones y te permita, en lugar de verlo como un drama, como una oportunidad de volver a cargar a precios mucho más bajos. Yo tenía como idea en mente, hice varios vídeos en los últimos meses sobre esto, 100.000 para este año y para el periodo entre abril y noviembre del año que viene, 142.000. Y la cifra, es decir, hablar de una cifra concreta es una osadía en los mercados, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a saber? Y menos entre 2 meses concretos, ¿no? Yo lo hacía jugando con un concepto del halving, ¿no? Decía, bueno,
cuánto sube el primer halving, qué porcentaje del primer halving sube el segundo y el tercero, y aplicando ese ritmo de, digamos, de en torno a un 20%, 22%, ahí también tiene un ritmo de decalaje, lo vas restando y dices, vale, que el último halving suba un 19% de lo que subió el anterior. Como el anterior fueron 600 y pico por ciento, que este suba a un 100 no sé cuánto, 122, y al final hacías el cálculo y te salía eso. Y luego calculabas desde que se producen los halvings hasta los techos en cada una de las 3 ocasiones anteriores, cuánto tiempo transcurre, te llevas la menor y la mayor, lo proyectas y te sale mes de abril, mes de octubre. Uh-huh. Entonces, en base a eso tienes una idea, pero eso es una idea. Yo lo analizo todas las semanas y al final, si detectas algo que no te gusta por el camino, yo me saldré antes. Y si no detectas nada que te preocupe, probablemente aguante más. Ahora mismo te diría que hay un entorno muy pro cripto con la llegada de Trump. Esto que hablan de meter parte de las reservas estratégicas en Bitcoin. Sabemos que Elon Musk también ahora es un gran aliado de las criptos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Para mí tiene mucho sentido Bitcoin, más allá de las altcoins, Bitcoin como alternativa digital de mantener parte de tu patrimonio, que lo puedas mover libremente en una wallet fría. Tiene muchísimos atractivos. Como ves, a Pablo le convence mucho la bolsa china en estos tiempos que se vienen. Oye, si quieres invertir en ETFs indexados a la bolsa china o en otro tipo de activos, recuerda que nuestro sponsor te permite invertir en los mejores ETFs y acciones sin comisiones, creando un plan de inversión o por solo €1 si haces una compra única. Recuerda que además Trade Republic remunera el dinero sin invertir a los tipos del Banco Central, que ahora están en torno al 3%, y te recomiendo que le eches un ojo aquí abajo al enlace a las condiciones en la descripción y en el comentario fijado. Yo estoy totalmente de acuerdo, no lo veo como dinero, ni mucho menos, lo veo como un refugio de verdad, una propiedad digital inembargable que se puede mover fácilmente y que cuando piensas en el dinero que hay en el mundo, que a veces cuesta hacer ese ejercicio, pero te das cuenta que hay familias con 3.000 millones y que pues tenían que comprar la penthouse de Nueva York porque era pues lo más prime en real estate que había, que bueno, podía mantener poder adquisitivo, tenían arte, tenían un montón de propiedades, renta fija. Al final lo que no puedes tener es el dinero en el banco. Y cuando entiendes la escasez real de Bitcoin y cómo está diseñado para perdurar en el tiempo sin costes de mantenimiento y sin que se pueda alterar las reglas de juego, pues entiendes que de verdad se ha convertido en un activo muy bueno para trasladar riqueza al futuro, ¿no? Esa parte de la tesis yo la veo muy clara, entendiendo eso sí, que es un activo que lleva entre nosotros 14 o 15 años y que por tanto vamos a vivir una volatilidad acojonante, ¿no? Sí, es que hay veces que te da por pensar, yo leo muchas cosas sobre criptos, ¿no? Va a llegar a 1 millón. Digo, yo no me atrevo a decir que no. Pero a ver cuándo se materializa. Claro, pero la pregunta que me hago yo, que a mí es lo que me interesa, es, digo, pero desde 120 a 130, 140.000 puede caer luego a 50.000 otra vez. Puede. Y dices, pues si puedes, que igual hay que saber salirse a 130, 140 y entrar más abajo, ¿no? Yo me quedé muy cerca de poder comprar. Yo quería comprar a 10.000, en la última corrección se quedó en 15.000. Ese es el riesgo, ¿no? Que no llegue donde tú quieres. Por eso intento mantener una parte fija y una parte que la voy jugando desde una perspectiva más de oportunista, ¿no? Y creo que va a llegar a tal nivel. Creo que la ruptura de esto es una buena oportunidad. Pero sí, yo soy de los que les digo a mis hijos, un porcentaje pequeño de tu patrimonio debería estar en Bitcoin. Lo veo tal cual. Al final, eso sí, también creo que la gente tiene que entender que no debe de ser el fast track a la riqueza, ¿no? O sea, que no tienen que poner ahí sus esperanzas de pegar un pelotazo. Para nada. Y que tienen que entender también que rentabilidades pasadas, en este caso, no garantizan las mismas rentabilidades a futuro y que cuanto más grande es el market cap de un activo también, en principio... con Nvidia, luego llega Nvidia, ¿no? Y de repente duplica de 1 a 3 trillones en nada, pero se complica esas rentabilidades tan exponenciales. Siempre se acuerda uno de lo que triunfa. Es decir, tú mencionas Nvidia, yo en mi época hablábamos de WhatsApp o hablabas de compañías que han sido emblemáticas, ¿no? Pero dices, ¿cuántas compañías? AMD, mira Intel, dices, es que no han seguido el ritmo de Nvidia. Mírate BlackBerry Messenger, ¿no? Que era una mensajería que era muy potente en su momento antes de llegar WhatsApp. Dices, bueno, es que lo normal es que no haya esos triunfos, esos unicornios espectaculares que todos vemos,
es una gota en el océano. Ujú. Entonces, bueno, pretender voy a acertar con esa gota y voy a aguantarla hasta que explote y tal, yo creo que no es una forma correcta de invertir. Ojalá, pero eso es como que si te toca la lotería, ojalá te toque, pero no es en lo que basas tus decisiones financieras, ¿no? En a ver si me toca un día la lotería, digo, no, hombre, no, eso es un plus que si pasa, pues mira qué bien, ¿no? Pero no te organizas para eso. Totalmente. Y Pablo, entonces, antes hemos comentado, para perfiles muy conservadores, una opción que hoy hay en día es con la renta fija, decir, oye, si con un 3 estás contento, empatas con la inflación, incluso depende cómo, Sí. a lo mejor hasta sacas alguna décima. Para perfiles un poquito más moderados, que sí que buscan cierto crecimiento por encima de la inflación, pero no quieren asumir 40% de drawdown, ¿qué cartera ves para la próxima década? Ya no digo año porque al final es muy difícil clavar en el año, ¿no? Pero si tú tuvieses un familiar que te dice, ostras, Pablo, me voy a jubilar, o aunque no se vaya a jubilar, no quiero asumir demasiado riesgo, no quiero estar 100% en renta variable, quiero una cartera un poquito descorrelacionada entre sí, que ni sé que voy a ser el más listo de la clase ni el más tonto. A ver, yo estoy haciendo ahora, yo normalmente no hablo de cosas en las que no invierta, porque creo que no tiene sentido. Yo en este momento estoy invirtiendo en algo que me parece interesante y es dentro del mercado inmobiliario, descubres que hay una carencia real de suelo y de inmueble. Así es, Banco de España te dice, faltan 500.000 viviendas o 600.000 viviendas, y lo ves. Cuando tú miras el mundo dices, esto no se parece en nada a 2007, ¿no? Que estábamos construyendo como locos, las grúas por todos lados, los camiones de mudanza. Aquí hay un problema en la vivienda porque hay una falta de oferta, y todas las políticas que hemos llevado a cabo en los últimos años, en lugar de promover la oferta, lo que hemos hecho es perseguir al propietario, que es manda narices, ¿no? Y además dejarlos indefenso jurídicamente ante el expolio, por ejemplo, de alguien que te entre en tu casa y decida no pagarte, a pesar de que tú tengas los papeles de que son de tu propiedad, que estés pagando los suministros. No puedes ni cortarles la luz y el agua. O sea, hasta ese punto de disparate hemos llegado. Si tú entiendes ese problema y que la solución es construir más, yo quiero participar de esa parte. Entonces, vale, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hay plataformas que te permiten ser financiador de proyectos inmobiliarios. Los bancos están cerrando mucho el puño, no quieren abrir la mano a la financiación inmobiliaria o a la promoción inmobiliaria, y gracias a todo esto que estamos viviendo desde hace una década, que se democratiza todo tipo de inversiones, ahora de repente puedes ser de los que financia un inmueble en proporciones pequeñitas y diversificando tu cartera. Y yo me estoy metiendo en eso desde hace ya un tiempo. Y bueno, tienes rentabilidades de entre un 10 y un 13% hasta ahora. Otra cosa es que ya sabes que la rentabilidad pasada no es garantía de nada en el futuro y hay riesgos, aunque tengas garantía real del inmueble y todo lo demás, pero hay riesgos. Pero bueno, para mí es como decir, hablábamos antes de un 3-4% según en Europa o en Estados Unidos en bonos, de repente pegas un salto a un 10-13% en inversión inmobiliaria, donde tú financias la construcción de ciertos inmuebles y tienes una vida media del préstamo de 15 meses, con a veces posibilidad de amortización temprana. Y dices, bueno, como puedo invertir yo mi intención es tener una cartera de unas 10 inversiones de este tipo para reducir algo el riesgo. Y dices, bueno, pues ya tienes ahí un salto desde el 3-4 al 10-12 sin haberte metido en producto distinto, porque estás en el mismo mercado que te ha llevado a querer invertir en inmobiliario, pero esta vez estás jugando el papel de financiar la falta de suelo, que crees que es la solución al problema que hay actualmente en los precios. Y mientras eso no se solucione, por delante creo que tienes unos años donde puedes jugar este papel. Interesante. ¿Y con qué porcentaje de la cartera harías esta posición de poder financiar y exponerte al inmobiliario, pero desde este punto de vista? Pues más o menos entre un 10 y un 15% de lo que tengo de cartera, ahora mismo lo tengo en eso ya. Y a lo mejor lo llevo entre a un 15 y un 20%. Ahí también depende mucho el perfil de riesgo. Hay gente que no quiere arriesgar y entonces lo que te hace es que se compra muchos bonos, o sea, tiene un porcentaje muy grande en bonos. En esto pone un poquito, en bolsa pone un poquito y en criptos, por decir algo, pone nada, un detalle. Y hay gente que tiene un perfil arriesgado y te dice, no, yo en bonos quiero algo, pero poco, pues es interesante tener ahí algo. Pero a medida que vas avanzando en la línea, digamos, del buffet de productos de activos financieros, dices, no, te descubres que el porcentaje que tienen en Bitcoin es algo que yo no tendría, por ejemplo, ¿no? Que digo, wow, qué tío, un
50% de tu patrimonio en Bitcoin, ya hay que echarle, ¿eh? O sea, estará encantado porque a lo mejor lo ha duplicado, lo ha triplicado en los últimos años, pero te tiene que ir la marcha para querer meterte en eso. Y sé que hay gente que lo hace y hay gente que tiene el 100%, ¿eh? O sea, gente que tiene poco, te dice, bueno, yo esta conversación la he tenido con alguno de mis hijos, ¿no? Dice, yo con 1.000 euros ahorrados o con 2.000 euros, que me compre un bono que me va a pagar un 3%, y dice, tú estás loco. Para Yo, el café. para esto ni me muevo. Claro. Entonces, claro, dice, no, yo me meto yo me la juego. Yo voy a ver si los 1.000 los convierto en 3.000. Y para eso no hay tantos mercados. Y ahí está parte del problema. Sí, porque al final, o sea, si realmente lo que quieres es hacer crecer la tarta, hay que inyectar dinero, y no de las inversiones, sino del trabajo y de los negocios. Pero eso no mucha gente lo entiende. Sí. Hay mucha gente que no, hay mucha gente que es como, quiero multiplicar esto que ya he ahorrado. Yo lo veo como tú. Yo digo, no, yo tengo un flujo de ingresos que viene de mi trabajo, y ese flujo de ingresos, en lugar de dejarlo en una cuenta, lo quiero maximizar. Quiero obtener un retorno bueno, ajustado por riesgo. Y entonces, pero el flujo de mi dinero sigue proveniendo de mi trabajo. Y lo que hago es intentar luego gestionarlo bien. Hay gente que no, hay gente que tiene un poco ahorrado y se olvida del flujo, y lo que quiere es vivir de eso. Sí, pero la probabilidad de sacar un 20 anual en los mercados es ínfima, es irrisoria. En cambio, la probabilidad de hacer un 5 o 10% de aumentos de sueldo consecutivos en una década trabajando es mucho más factible. Entonces, si tú puedes ir metiendo cada vez un 10% más de dinero, más la revalorización de tu cartera, es como construir riqueza a largo plazo, que es lo sostenible. El resto al final es jugar un poquito a la lotería. A la lotería. ¿Y el resto de tu cartera, Pablo, cómo sería? ¿Nos la puedes desvelar aquí en primicia o qué? Sí, yo normalmente cuento bastante lo que hago, ¿no? Yo tengo la parte de renta fija, la parte de inversión en inmobiliario, tanto en inmueble como tal, como promocionando, digamos, construcción de otras viviendas. Tengo en bolsa solamente ahora mismo en China. A veces hago alguna cosa de trading, es decir, si veo oportunidades en el Russell me meto, pero a lo mejor estoy ahí metido 2-3 meses. O sea, es un trading no rabioso, pero son momentos de oportunidad que encuentro y digo, pues mira, me merece la pena probar. Y luego tengo oro y plata como activos. También mismo concepto que con Bitcoin, huyes del dinero fiat, y en este caso tienes, a diferencia de Bitcoin, que tiene 15 o 14 años de historia, dices, hombre, aquí tiene siglos, ¿no? Y más o menos puedes ver cómo se ha comportado el oro históricamente y te da una sensación de seguridad. Hay ahora una batalla brutal, ¿no? Porque están los BRICS, los bancos centrales de los BRICS comprando muchísimo oro. Donald Trump amenazando con meter un 100% de aranceles si los BRICS sacan una moneda alternativa al dólar. O sea, ahí hay un auténtico ataque. Yo no sé si lo que hay en los BRICS, la intención de los BRICS es poder respaldar esa moneda con oro, como cuando estaba el patrón oro antes del 73. Bueno, no sé, un mercado apasionante, pero me interesa la historia por el contexto que genera, pero a nivel de inversor me interesa si hay un flujo de demanda de oro o no lo hay, ¿no? Creo que lo hay en este momento. Cuando llegó a 2.700 reduje la posición porque era el objetivo que tenía en mente desde el año 2020-2021, y la otra mitad, como con Bitcoin, la voy a mantener, ¿no? Y luego la plata sí creo que va un poco retrasada y ahí no he quitado nada y aguanto. Y luego, aparte de Bitcoin, pues tengo algún altcoin, tengo Ethereum y tengo Solana. Ya sabes que Ethereum al final está muy concentrado. Cuando tú miras de las 9.000, 10.000 criptomonedas que hay, realmente entre Bitcoin y Ethereum la capitalización es más de la mitad de todo lo que hay, ¿no? Con un peso mucho mayor en Bitcoin. Una es lo que yo considero la única criptomoneda real, que lo que hace son transferencias de dinero a través de la blockchain. Ethereum es la primera plataforma blockchain que permite los contratos inteligentes. Ha tenido un momento muy interesante en el que estaba solo él y le ha permitido, pues claro, convertirse en el referente de este tipo de contratos. Hizo el cambio de Ethereum 1 a Ethereum 2 para ser más desinflacionista, no generar tanta moneda. Además, se reducía mucho el coste energético, que era una de las grandes críticas a la minería. Y bueno, yo te diría que aplicaciones de DeFi y NFTs ahora mismo, pues la gran mayoría están basadas en Ethereum. Y Solana fue una pequeña licencia porque era como el hermano pequeño, no era como la apuesta barata con un nivel de transacciones súper rápido. Y es como decir, bueno,
a ver qué pasa, ¿no? Sí, tengo menos, evidentemente. Además hago staking ahí, no pretendo hacer... o sea, lo tengo y me olvido y es como, bueno, nunca se sabe, ¿no? Si hay una alternativa a Ethereum, creo que Solana probablemente sea sustituto o ganador en paralelo y digo, bueno, pues voy a incorporarla y además me obligo a leer, porque es que el mundo de las criptomonedas es apasionante, pero a mí me pilla muy mayor y me cuesta, ¿no? Total. Entonces te digo, pues si tienes inversiones, al final estás atento, vas leyendo, si no, no lo haces. Sí, no, a ti a todos. Yo creo que es una madriguera profunda que tiene Sí. 10.000 bifurcaciones Totalmente. y es prácticamente imposible llegar hasta el final. Y el oro súper interesante porque, joder, ha sido el activo más rentable desde el 2000, lo cual es increíble. Ha batido hasta el mismísimo y todopoderoso SP500. Y había un dato muy interesante del tema de las reservas centrales de los bancos de oro. Y salía desde 1970, como estaban en el 40-45% del total de los bancos centrales de sus reservas, y en el 2008 se hundió hasta el 7%, y ahora se veía cómo iba repuntando poco a poco, y estaban ya en el 10%. Y claro, con todo esto de las tensiones geopolíticas, los bloques diferenciados que hay en el geopolítico, pues sí que parece que en Oriente están intentando, ¿no?, pues cubrirse de las sanciones del dólar, del poder financiero de Occidente, intentando pues poder demostrar que su moneda y sus finanzas detrás tienen un activo real. Es muy interesante porque al final creo que el crecimiento del oro, lo que se encuentra nuevo cada año es como en torno a un 2%. O sea, que es el crecimiento de la masa monetaria del oro, ¿no? Evidentemente, si encontrase una mina increíblemente grande que distorsionase toda la oferta, pues habría un problema, ¿no? Pero tienes una demanda constante y creciente con una oferta limitada. Y eso es lo que le ha dado al oro ese recorrido a largo plazo. El año 2000, evidentemente, estamos usando el alto del mercado de finales de los 90, pero bueno, es un buen ejemplo porque al final han pasado 25 años casi y es un activo que, si bien no paga dividendo, bueno, no te paga nada, sí que puedes decir que es una forma muy comprobada de que puedes mantener el valor de tu dinero con el paso del tiempo. Yo pongo un ejemplo de que una vivienda comprada en 1890 en términos de dólares te costaba una cantidad ridícula, no sé cuánto, se llevarías un fajo de dinero en el bolsillo y pagarías la casa. A día de hoy te vas a los de media, creo que están en $400.000 las viviendas en Estados Unidos, y sin embargo, si lo hubieses pagado en oro en 1890, no sé cuántas monedas eran, pero 12, y hoy pagarías con 12 monedas. O sea, serían las mismas monedas, lo cual quiere decir que el billete se ha hundido en valoración mientras que el oro ha mantenido el precio que tenía. Eso he visto algunas veces memes muy buenos o infografías, porque son reales, no son memes, en una mesa, ¿no? Y ponía $1.000 y en 1900 o 1910 y salían las onzas necesarias. Y entonces tú ibas viendo cómo cada vez hacían muchas menos onzas falta para muchos más billetes. Y es que es verdad que si tú te vas a Google y pones cualquier divisa contra el euro, o perdón, cualquier divisa contra el oro, vas viendo cómo la depreciación es prácticamente constante. Desde el 2020, 20% se ha ido. O sea, la gente tiene que ser consciente de tú dejas un dinero en 2020, en enero de 2020, debajo del colchón de la cama, y a día de hoy has tirado el 20% de la capacidad de lo que compraba ese dinero. Porque es el efecto de la inflación acumulada en esos 4 años y medio, así de sencillo. ¿Qué salida le ves a la deuda tan alta que tienen los estados? Porque en Europa no es tan grande como en Japón, parece que va por el mismo camino. En Estados Unidos está disparada también. Yo no me creo nada de lo que dice Trump de que van a reducir con el Department of Government Efficiency. Fue antes de que Biden fue hasta ese momento el presidente que más déficit añadió. Y tiene medidas interesantes, pero al final lo que mandan son las cosas que uno ha hecho hasta ahora, ¿no? Para dar credibilidad o no. Entonces... Yo creo que Estados Unidos se ha metido en una espiral peligrosísima porque está creciendo por encima de la media y en lugar de aprovechar para reducir deuda, lo que está haciendo es incentivar todavía más ese endeudamiento. Ahora mismo hay un gasto público, el déficit fiscal es superior al 6%, que es algo equivalente al déficit en el que incurrió para sacar a la economía estadounidense de la crisis 2008. Y está creciendo la economía como crece. Es como decir, ¿qué hacéis? O sea, ¿cómo podéis estar metiéndole gasolina a este fuego que ya está completamente desatado? Yo no me creo tampoco, Donald Trump, el recorte de impuestos que se vaya a financiar con mayor crecimiento. Creo que no fue así en la anterior, o sea, nunca dejó de incrementarse
el gasto público en Estados Unidos y la deuda pública en Estados Unidos durante el mandato de Trump anterior, con lo cual ya se ha visto que lo que propone realmente no sale el resultado como lo propone, y a la situación ahora es muy distinta a la de entonces, ¿no? Y ahí es uno de los grandes retos. Cuando llegó Donald Trump por primera vez, impulsó la política fiscal tan sumamente laxa, la valoración bursátil no era la que era ahora, era mucho más baja, estaba muy cerca del punto de equilibrio. Y entonces el recorrido que tuvo la renta variable fue muy bueno, porque además promovió todos los share buybacks por parte de compañías, la gente tenía más capacidad de gasto y de inversión. Creo que ahora la situación es un poquito distinta, ¿no? Y eso te hace dudar de cómo va a caer en el mercado, en términos de inversiones, las políticas que pueda llevar a cabo. Si algún día le meten mano a la deuda, creo que muy probablemente tendremos una crisis. Alemania está controlando el endeudamiento y está en recesión. Sí. Es un buen ejemplo. Pues habrá que ver, pero yo creo que hemos pegado un muy buen repaso a la perspectiva que tenemos en el próximo año y son vientos de cola para la próxima década, porque son situaciones estructurales que difícilmente se resuelven. No, va a ser muy entretenido. Yo creo que a nivel macro geopolítico estamos en unos momentos de incertidumbre extrema, y eso crea oportunidades de inversión, ¿no? Hay que verlo siempre desde el lado, en lugar del vaso medio vacío, medio lleno, y creo que estos entornos tan sumamente cambiantes, para el inversor que está avispado, pues puede generar grandes oportunidades. Yo el miedo que tengo es que parece como que los inversores hemos perdido el miedo a que llegue un crash, porque es como que pensamos que ahora los políticos y los bancos centrales no lo van a permitir, ¿no? Esa es la tesis por la cual la gente invierte en ETFs pasivos, porque el riesgo ya no lo tienen que gestionar ellos, o eso creen, sino que se lo gestionan los bancos centrales y los gobiernos. Yo llevo 40 años, creo que ya he aprendido a no decir esto no va a pasar. Me han quitado esa frase de la boca a puñetazos. Todo es factible, todo puede pasar. Estamos muy mal acostumbrados desde 2009. Y yo, bueno, como me he criado en un entorno, digamos, hostil para los mercados, pero me comí todo 2001, 2002, luego me comí 2008, luego me comí 2011 y 2012, y el COVID, pues mi percepción es, no me importa no ganar tanto como otros, pero llevo 40 años sobreviviendo a todos esos cisnes negros y encontrando oportunidades en los cisnes negros en lugar de ser víctima, ¿no? Yo lo que creo ahí con el tema del DCA es que es una solución muy buena para la gente joven que le queda todavía muchísimo capital por meter al mercado. Entonces, oye, si tú estás empezando a invertir de cara a 20 años y no tienes que hacer una inversión de golpe, es que no te lo pienses, un ACWI y a correr. Porque incluso si cae un 50% y tú llevas 2 años invirtiendo y estás al inicio o a la mitad de tu carrera profesional, es que es hasta una bendición para ti, porque vas a tener luego precios muy bajos para ir acumulando la masa de tu capital. Pero obviamente la gente tiene que entender que aunque sea inversión pasiva, es inversión activa en el sentido de que te estás colocando en porcentajes, ¿no? Si tú haces solo un ETF al agua, estás un 100% en renta variable y tiene el riesgo de que te puedas comer una década o 15 años con muy bajos retornos o incluso con retornos negativos. Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, la cartera que yo le recomiendo a mi primo de 27 años que mi padre, que tiene 62, pues le gestiono yo las inversiones, no es la misma cartera, es una cartera mucho más diversificada entre activos, conservadora. Entonces, hay instrumentos muy buenos, pero no quiere decir que sean perfectos y no quieren decir que valgan para todas las circunstancias. No, y luego la gente hace una lectura muy infantil de los datos estadísticos, ¿no? Tú ves ahí, te pone, ¿no? El SP500 lleva entregándote un 7% de rentabilidad todos los años desde hace 150 años. Digo, vale, ¿cuánto vives tú? Digo, porque estás hablando de 150 años, que ya es un error. Digo, ¿te han contado que el SP puede estar 22 años, que en términos reales, contando con la inflación, no sube nada? Y que eso ha pasado 4 veces en el último siglo. Y dices, no puede ser. Digo, sí. Te han contado que la cartera de alguien normal, tú no eres un inversor normal, Javi. Al final, la persona que tiene unos ingresos al principio bajos, que es lo habitual, y que luego empieza a sacar la cabeza y luego monta una familia y tiene hijos y los lleva al colegio y la casa, el coche, tal, al final, capacidad de ahorro llamativa, de media no se consigue hasta los 40. De los 40 a los 67 tienes 27 años como inversor. A partir de los 67, que dejas de tener esos ingresos que decíamos recurrentes en la mayoría de los casos,
hace que tu percepción de lo que haces con tu patrimonio sea muy distinta. Con lo cual, cuando la gente te dice, no, 150 años, 7%, digo, no, perdona, tú te conviertes en inversor de cantidades un poco decentes a partir de los 40 y tienes 27 años de historia. El Nikkei llegó en el año 89 a 39.000 y pico y ha tardado 35 años en volver a ese precio el año pasado. 35 años. Sí, sí. Si tú tienes una vida de inversor de 26, 27, no son 150 años. Entonces, la gente joven que puede empezar a hacer aportaciones con 20 y tantos años está fenomenal y ojalá pudiese hacer una aportación más grande respecto a lo que va a hacer más adelante, pero hay fases oscuras de la inversión donde el retorno no llega y tú tienes que estar poniendo pasta ahí y no siempre es fácil, ¿no? No. Entonces hay que ver, o sea, está muy bien porque yo a mis hijos les recomiendo que hagan DCA y que planteen este tipo de inversiones, pero también hay que ser francos con ellos de decir, oye, esto no es jauja, ¿no? No siempre funciona, te puedes pasar periodos muy largos sin que tengas la sensación de estar optando por la opción correcta y bueno, tienes que conocer que hay que pasar esos como digo yo, desiertos, ¿no? Donde no hay retorno, en espera de que cuando luego las cosas estén de cara, pues todo lo que has ido sembrando durante esos momentos de precios bajos, luego tenga su premio cuando haya revalorizaciones hacia cotas más elevadas. Sin duda, sin duda. Por eso al final la inversión siempre es... Hay que pensar y planificar en el día de mañana, pero hay que entender muy bien también que hoy es cuando más margen de actuación tienes para crecer profesionalmente, para disfrutar de la vida, para pensar que a lo mejor es mejor un 6 que un 8% de rentabilidad si te permite vivir ese camino mucho más tranquilo y diversificado y entender muy bien, ¿no?, cómo casar esas expectativas del mañana con el hoy, que es lo que tenemos, que el mañana es una hipótesis y es importante entenderlo. Oye, Pablo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy. Ojalá que podamos seguir repitiendo periódicamente estas charlas porque se aprende mucho de ti. Es un placer siempre tenerte. Nada, me encanta tu espíritu, Javi, da gusto. A ver si más gente joven tiene esta mentalidad. Nada, seguro que sí. Yo creo que en redes siempre vemos titulares muy negativos y tal, pero yo creo que en el día a día la gente luego es más optimista e intenta mejorar poquito a poco. Yo quiero pensar que sí. Seguro que sí. Bueno, un placer, ¿eh? Nada, Javi, encantado de estar en tu canal y saludo a tu audiencia.